Hola a todos y a todas. La Unidad de Educación Médica ha querido realizar esta cápsula sobre tabla de especificación. Hoja de ruta. Durante la presentación veremos la definición de tabla de especificación, la elaboración de una de ellas, su relación con la pirámide de Miller y finalmente el resumen. Entonces, el contenido de las especificaciones para el desarrollo de un instrumento suele ser vertido en una herramienta concreta que lo organiza seccionalmente en filas y columnas, y es usualmente llamada tabla de especificación. Para una definición más concreta, Ravela la define como un instrumento para la elaboración de las pruebas. En él se consignan en forma esquemática los conocimientos, contenidos, objetivos, competencias, que serán objeto de evaluación. Incluye además la indicación acerca de qué ítems o actividades de la prueba corresponden a cada contenido u objetivo. De esta manera, la tabla de especificaciones permite apreciar qué es lo que pretendía evaluar cada ítem de la prueba, permite garantizar que se han cubierto todos los aspectos relevantes del referente y permite apreciar el peso en cantidad de ítems que tiene cada aspecto. Entonces, para la tabla de especificación, siempre debo considerarla previa a la confección del instrumento. ¿Ya? No se puede hacer ni después ni de forma intermedia. Siempre es antes de la elección del instrumento que yo voy a evaluar. Entonces, entendiéndose como instrumentos evaluativos tales como pruebas escritas. ¿Ya? Dentro de estas pruebas escritas consideramos a las opciones múltiples de selección única, las pruebas de desarrollo que pueden ser abiertas o cerradas y por supuesto y sumamente importante los ECOES. ¿Qué va a permitir esto? Asegurar que exista coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los contenidos, permitiendo de esta forma la evaluación del desarrollo de las competencias. Ahora bien, para la elaboración de una tabla de especificación, siempre tengo que considerar mis objetivos de aprendizajes, ¿ya? Que son los que me van a guiar en lo que yo espero que el estudiante aprenda. Bien, entonces, si yo ya tengo claro mis objetivos, paso a los 7 pasos para su elaboración. ¿En qué consisten? Paso 1. Acá se debe establecer el número de preguntas con la que contará el instrumento de evaluación. Como pueden ver en el ejemplo, ya hay una tabla confeccionada, entonces, donde tengo las competencias, los contenidos, el total, que corresponde al total de preguntas, ¿ya? Y luego el total del porcentaje. Bien, en este caso, el número de preguntas seleccionadas es 25, pero recuerden, las preguntas siempre deben ser seleccionadas por el experto. En este caso es quien haya participado o haya realizado la unidad de aprendizaje que se quiere evaluar. Paso 2. Se deben determinar las competencias que serán evaluadas. Para ello, se debe considerar la taxonomía de Bloom. Bien, esta taxonomía siempre tiene como base el conocimiento, luego viene la comprensión, la aplicación, análisis, síntesis y finalmente evaluación. Si se dan cuenta de lo más concreto a lo más abstracto. Ahora bien, hay que considerar que para el conocimiento tiene que ver con lo que es la memoria, con lo que puede recordar. La comprensión tiene que ver con la interpretación de la información. La aplicación ya es cuando esa información que ya la obtuvo la debe aplicar. El análisis tiene que ver con la segmentación. La síntesis hace relación a la que esta fragmentación luego tenga que ser integrada con conocimientos ya formados
o ya preestablecidos o adquiridos. Y la evaluación tiene que ver más con la reflexión y con el juicio crítico. Entonces, para nuestro ejemplo, la elección de estas competencias serían comprensión, análisis y aplicación. Y luego se tiene o se pasa, valga la redundancia, al paso 3. Acá yo tengo que hacer la selección de los contenidos que voy a evaluar en relación a los objetivos propuestos. ¿Ya? Como ejemplo, quise poner contenido X, Y, W y Z. Y si se dan cuenta, sigo manteniendo mi cantidad de preguntas o mi número total de preguntas, que son 25, con las competencias que corresponden a comprensión, a análisis y aplicación. Paso 4. Se debe determinar el peso porcentual para cada competencia, como se muestra en el ejemplo. A comprensión le di un 25%, o al análisis un 35% y aplicación un 40%. Siempre teniendo en consideración que la suma de estos tres me dé el 100%. ¿Ya? Y recuerden, acá no sale, pero el número de preguntas totales eran 25. No hay una regla establecida para la cantidad de porcentajes que yo le voy a dar a cada competencia, pero sí se debe considerar de qué forma fue realizada o qué estrategias se utilizaron para lograr esas competencias en relación a los objetivos establecidos y, por supuesto, a sus contenidos. Paso 5. Acá se debe realizar el cálculo del número total de preguntas según competencias. Por ejemplo, si el total de preguntas es 25, para comprensión el cálculo sería 25% de 25, que es igual a 6. Por lo tanto, serían 6 preguntas en total que corresponden al ítem de comprensión. Este mismo cálculo, considerando por supuesto los porcentajes, se hace para análisis y aplicación, dando un total de 9 preguntas para análisis y 10 preguntas para aplicación. Entonces, una vez que ya tenemos lista esta parte, pasamos al paso 5. Corresponde definir el peso porcentual para los contenidos. Ya, contenidos que fueron propuestos para este instrumento. Lo mismo que para el peso porcentual de las competencias, tampoco hay algo establecido para los contenidos. Se utiliza la misma estrategia. O sea, según cómo fueron pasados los contenidos o la metodología que se utilizó para esos contenidos, es que yo le voy a dar el peso porcentual que corresponde a cada uno de ellos. Bien, en este ejemplo, yo le di un 15% al contenido X, un 20% al Y, un 30% al W y un 35% al contenido Z. Bien, entonces ya mi tabla de especificación está quedando más completa. Y ahora falta un último paso, que es el paso 7. En él se debe realizar el cálculo del número de preguntas según contenidos, considerando el número total de preguntas por competencias. Por ejemplo, si el total de preguntas de comprensión dijimos que era 6, el cálculo para el contenido X sería 15% de 6, lo que equivale a un 0,9, el cual se debe aproximar a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que debo considerar una pregunta de comprensión para el contenido 1. ¿Ya? Si se dan cuenta en el ejemplo, ahí ya está completa, se hicieron los cálculos respectivos, ¿ya? Y me dio para el contenido X, para el nivel de comprensión, una pregunta, análisis una pregunta y aplicación 2 preguntas, con un total
de 4 preguntas para el contenido X. Y ahí vamos a tener el total de preguntas por contenido y por competencia. La distribución de estos contenidos en el instrumento evaluativo va a depender del coordinador o del docente que está confeccionando el instrumento. Bien, entonces ya tenemos claro cómo debemos realizar una tabla de especificación. Pero se preguntarán, o quizás ya les ha pasado, ¿cuál es el instrumento más idóneo a elegir? ¿Ya? Para poder evaluar los objetivos propuestos. Entonces, una guía para ello puede ser la pirámide de Miller. ¿Ya? En la base de la pirámide de Miller encontramos el sabe cómo, el muestra cómo y finalmente el hace. En el sabe podemos realizar desde conocimiento como pruebas escritas, examen oral, entre otros. Recuerden que las pruebas escritas, como les mencioné al principio, tienen que ver, por ejemplo, con las pruebas de opción múltiple de selección única, con pruebas de desarrollo o preguntas abiertas o cerradas, verdadero y falso, columnas pareadas, en fin. Tiene que ver netamente del conocimiento, que si nos vamos a la taxonomía de Bloom, tiene que ver con lo que es memorístico. Bien, ahora si nos vamos en la pirámide de Miller al sabe cómo, tenemos el test de conocimiento, pero con aplicación, ¿ya? Donde podemos encontrar estas mismas pruebas escritas, pero con otra orientación, ¿ya? También está el examen oral. En el muestra cómo, acá tenemos que ya medir destreza y actitudes. Y acá se requiere observación directa, sean estas por pautas o rúbrica, en un OSCE, por minisex, examen práctico, etc. Y finalmente en la pirámide nos encontramos con el ACE, que tiene que ver netamente con la práctica profesional, ¿ya? Y acá nos encontramos con la observación directa, portafolio, minisec, long case, etc. Entonces, si se pueden dar cuenta, terminamos de elaborar nuestra tabla de especificación, luego debemos elegir el instrumento evaluativo y para eso una guía que nos proporcione esa ayuda puede ser la pirámide de Miller. En resumen, para ya ir terminando, siempre considerar los objetivos de aprendizaje para la construcción de los instrumentos de evaluación. De ahí parto. Luego que tengo definidos estos objetivos, paso a la construcción de la tabla de especificación, considerando los pasos para su confección, pasos que vimos anteriormente, que eran 7. Luego que terminé de realizar la construcción de mi tabla de especificación, debo hacer la elección del instrumento más adecuado, ¿ya? Y quizás una guía para eso puede ser la pirámide de Miller. Finalmente le dejo las referencias, ya que son los textos con los cuales me apoyé para realizar esta presentación. Bueno, espero que esta cápsula sea de gran apoyo para la elaboración de instrumentos de evaluación de sus respectivas asignaturas.